Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alfonso Javier Fernández Tejeda y esto es un programa más del podcast Nuestra Poesía. Este podcast donde semanalmente voy a intentar tratar las novedades del mundo editorial en relación a la poesía, además de entrevistas u otro tipo de informaciones relacionadas con la poesía. Esta semana tenemos muy pocas noticias, pero es por una buena razón. Es que tenemos una entrevista bastante extensa y no quería que el programa se alargara demasiado, así que voy a tratar los lanzamientos de 2 libros y después voy a poner la entrevista que ha sido previamente grabada, pues para que la disfrutéis y para que conozcáis al poeta que voy a introducir en esa entrevista. Pero antes de introducirlo, pues voy a hablar de estos 2 libros que han salido ya. Que uno de ellos ha salido ya y el segundo va a salir pues ahora mismo. Cuando estoy grabando esto es día 19 de febrero, mañana mismo sale el segundo libro del que voy a hablar. Bueno, sin más parangón, la introducción ya está realizada. Vamos a hablar del primer libro, La respuesta del viento, publicado por La Fea Burguesía, editorial de la mejor región del mundo, la región de Murcia, a la cual pertenezco, de la cual soy ciudadano. Y La respuesta del viento es un libro de la poeta Lucrecia López Guirao. Lucrecia López Guirao ha sido maestra de colegio, sigue siéndolo. Me dio a mí clase cuando yo era un niño y es una persona maravillosa a la que ya he entrevistado en alguna ocasión y de la cual os pondré una entrevista que realicé hace unos meses, pero que no tiene nada que ver con el libro, así que espero pues poder traerla aquí, ¿no? Poder hacer una entrevista con ella, que de hecho vive aquí, a lo mejor incluso pues traerla presencialmente. A ver si se puede hacer, porque va a ser maravilloso tenerla aquí. Pero como vosotros no la conocéis y vosotras, pues os la voy a presentar. Lucrecia López Guirao es diplomada en Magisterio por la Universidad de Murcia. Vive en Cejín, en mi pueblo, donde ejerce como maestra de educación infantil. Una vocación que le acompaña desde muy pequeña. Esto es cierto, esto es completamente cierto, que la acompaña desde muy pequeña, como a mí me contó, que ella era una niña y su padre, pues en una habitación de su casa, como que le hizo una especie de pequeña escuela con una pizarra muy grande, y a los propios niños de su calle les daba clases, ¿no? Maravillosa esa entrevista que le hice, os pondré el enlace, es una entrevista escrita y veréis que de verdad que tenía esa pasión por la enseñanza, por la educación. La semilla de la poesía está en ella desde sus primeros años, aunque será en 2014 donde contactó con varias poetas que harán que esta pasión se comprometa con diferentes causas e inicie un camino de búsqueda y aprendizaje. Al mismo tiempo ha coordinado y sigue haciéndolo en diversos actos y o festivales de poesía durante varios años. Ha participado en varias antologías colectivas como Necesarias Palabras, Flores del Desierto, Salam Poesía Hispano-Árabe Actual, Tinta de Escritores, Antología Hispanoamérica Contemporánea, entre otras. También ha colaborado con sus poemas en diversas antologías digitales con Poetas con Palestina, Poetas y Poemas contra la Violencia a la Mujer, Madres de la Plaza de Mayo,
pobreza y otros. En el 2019 presenta su primer poemario, Hebras de azafrán, de la editorial Nuevo Eco, de la colección La Palabra Inquieta. Este libro, La Respuesta del Viento, va a ser presentado el próximo 3 de marzo aquí en mi pueblo, en Cedejín, en una sala de exposiciones que tiene el nombre de El Zaguán. Y para todas las personas que no conozcan Cedejín, pues que sepáis que está en la calle Mayor, que es donde está el ayuntamiento, y de hecho el zaguán está justamente al lado del ayuntamiento. Vamos, que no hay ningún tipo de pérdida. La presentación será a las 7:30 por Salvador Avellán, que es profesor de literatura que trabajó en el instituto de Alquipir, de aquí de Cejín, el próximo 3 de marzo a las 7:30 en el zaguán. Repito, por si sois de Cejín o sois de la región de Murcia, pues que vengáis y apoyéis a Lucrecia y escuchéis su poesía, que va a ser maravilloso, estoy seguro. Además, la sala de exposición es una cosa preciosa, hay obras artísticas expuestas, así que creo que es una oportunidad increíble. Si no conocéis Cejín también, pues para conocer Cejín a través de las letras, a través de la poesía. Vamos a... La portada del libro es una cosa muy sencilla, la voy a enseñar igualmente para que la veáis. La verdad es que las portadas de la fea burguesía son muy sencillas, ponen algunos versos en una tipografía, como veis, de puntos, y luego el título del libro y un color plano. Una portada muy sencilla pero efectiva, la verdad, no hace falta más. Y por suerte, la propia fea burguesía ha dejado algunos poemas en su página web para que se lean y empecemos a saber cómo es esta respuesta del viento. Antes de ello, pues quería leer el prólogo de este libro, que también está publicado, y el cual escribe la gran poeta murciana Dionisia García, pues que es una auténtica eminencia en el mundo de las letras en la región de Murcia, que sigue viva a día de hoy, con buena salud, por lo que yo he podido ver, y que ojalá sea así durante mucho tiempo, porque de verdad que es una persona maravillosa, una persona con una energía que transmite paz, que transmite serenidad y que conoce mucho el mundo de las letras y de la poesía murciana. Dionisia García escribe este prólogo. Lucrecia López Guirao nos sorprende de nuevo con un libro de poemas. Todavía vivo el anterior, Hebras de azafrán, precedente al que ahora nos ocupa, cuyo título es Las respuestas del viento. 53 poemas que saben a poco, donde la autora, ya en el poema inicial, Moras, nos dice del encuentro con la naturaleza y de sus moradores, de cuanto ella nos da. Todo amparado finalmente por la presencia de los padres. La melancolía impregna buena parte de los poemas, no la nostalgia que sombrece el ánimo, y nuestra poeta vive y hace vivir. Eleva lo cotidiano en sus versos, bastidor, cuchara, junto a tantas otras cosas que enriquecen el poema dedicado a su abuela. El amor está presente en varios momentos, uno de ellos en el poema titulado Ni un solo golpe. El verdadero amor no duele, te acelera las pulsaciones, te mira como si nunca te hubiera visto. No solo el amor de los esposos, como es el caso, o de las personas afines, también el humano sentir por los otros y sus vidas. Su entorno es el de ellos, como si todo fuera un canto en compañía. La crítica social, las desigualdades están presentes, con palabras bien medidas, no por ello ineficaces.
Lucrecia maneja bien la palabra con su belleza expresiva. Consigue así la llamada del arte y el beneficio de su verso. Vivir en la fe es otro de los poemas, sugerente y preciso, diverso y sabio, donde el lector podrá entregar mente y corazón hasta alcanzar cuanto la poeta Lucrecia ha sabido mostrar a la luz de su verdad, que puede ser compartida con quienes se acerquen a sus versos. Dionisia García, poeta. La primera parte del libro que podemos leer gracias a este adelanto empieza con la siguiente frase: ya no quedan más inviernos, solo el frío de tu ausencia. Que me imagino que será una frase de la propia poeta porque no pone autoría. Así que vamos a leer ya el primer poema, Soledad en la noche. Se asomó a la noche con ojos de luz. La busco entre las estrellas. La noche callaba mientras sus sollozos partían el suelo. La buscó en el parque, donde los árboles airosos agitaron su ramaje, escondiendo su color. Cansada, sola y triste, la buscó entre las ruinas de su corazón. Allí estaba con su sonrisa pintada y aquel pañuelo anudado en el cuello que escondía el miedo a vivir. Así la dibujó con su tiza cuando su imagen la visitó en silencio. Voy a leer 3 poemitas como hago siempre. No, siempre leo 2, ¿no? Siempre leo 2. Pues voy a leer 2. Viajera incansable. Hay una tristeza que viste cada día de un color diferente. Se pasea por el mundo, dejando al descubierto la verdad de su existencia. Hay una tristeza que se contagia, hormona espejo de los que no entienden que sangren las palabras. Hay una tristeza viajera que carga en su equipaje el dolor de un milenio. Hay una tristeza amiga que trenza los hilos de cientos de manos unidas en una sola voz. 2 poemas de esta Respuesta del viento de Lucrecia López Guirao. Está ya a la venta, se puede comprar, si no me equivoco, en la página web. Y creo que solo se podrá comprar en librerías cuando se haga la presentación, pero no lo sé, no estoy seguro. Pero bueno, que se puede comprar ya. Así que yo considero que este sí. Este sí que puedo decir porque conozco a la poeta y ya leí Hebras de azafrán, el libro que menciona Dionisia en ese prólogo. Y considero que es un poemario maravilloso, increíble. Y este va a ser de nuevo otro, ¿no? Creo que es una poeta de buena palabra, de fácil lectura y de una lectura que se puede acercar a todo el mundo. Y muy recomendable, pues, leerlo. Y bueno, vamos a terminar con el segundo libro que vamos a presentar hoy. Y ya la entrevista que he anticipado en la introducción. Mañana, domingo 20 de febrero, no, hoy es domingo. Mañana lunes 20 de febrero, perdón.
pues se realiza el lanzamiento, la publicación de Aguas Madres, editado por La Bella Varsovia y publicado por la poeta Leire Bilbao. Leire Bilbao nació en Ondarroa en el año 1978 y es autora de los libros de poemas Ezkatak, de la editorial Susa, en 2006, Scanner, también de Susa, en 2011, y Execo Urak, también de Susa, en 2020. Esta última obra ganó el premio Lauxeta 2021 y ha sido traducida al catalán Saliva, traducción de Jaume Subirana en ediciones 96, castellano Aguas Madres, traducción de Ángel Erro en La Bella Varsovia, y griego, traducción de Nancy Angeli en Baxicon Publications. En castellano también apareció también la antología Entre Escamas, traducción de la autora Marisma 2018. Tiene publicados más de 20 libros de literatura infantil y juvenil, por los que ha ganado en 2 ocasiones, 2017 y 2022, el premio Euskadi. Bien, como vemos, esto es una obra que ya se publicó en 2020 y que ha sido traducida ahora al castellano, una obra que, pues, por su nombre, Execo Urak, pues me imagino que fue publicada en vasco, en idioma vasco, y ahora pues ha sido traducida al castellano. De la obra dice la propia página web: ser madre y ser madre al mismo tiempo que otras madres de las que acompañarse, pero también con las que acompañarse. Ser hija y ser hija de una madre que lucha por no ser solo una madre y pensar en una misma frente o contra ella. Ser escritora y plantearse la literatura, quizá como forma de maternidad, y acaso la maternidad como otra forma de creación. Leire Bilbao aborda una experiencia plagada de alegrías y de sinsabores, y parte de la vivencia de la maternidad para reflexionar sobre la identidad propia, su construcción y su destrucción. Una identidad que abarca la condición de madre y también la de escritora. Leire Bilbao es una de las autoras fundamentales de la poesía actual en euskera. A su prolífica trayectoria en la literatura infantil y juvenil se suma su rotunda obra poética, Execo Urak, su tercer libro en este género, que presentamos como Aguas Madres, con traducción de Ángel Erro. Ganó en 2021 el prestigioso premio Lauxeta. Su escritura fluye con la energía del símbolo y ensancha cuanto contienen las palabras. Aquí guardan significado e historia y expectativas. La de Leire Bilbao es una poesía que apela al cuerpo, el propio y el de otras, y al poema, los campos de batalla de Aguas Madres. Tenemos la inmensa suerte aquí de que también La Bella Varsovia ha publicado algunos de los poemas de Aguas Madres, pero antes de ello vamos a ver la portada. Como vemos aquí, unas carpas que yo las he visto mucho porque mi abuelo tenía un pequeño estanque con carpas y la verdad es que son preciosas, son peces muy bonitos. Las vemos aquí en este fondo de un color carne pastel, y la verdad es que una portada preciosa por parte de La Bella Varsovia, de esas Aguas Madres de Leire Bilbao. Vamos a leer 2 poemas que pues van muy en la temática que hemos comentado. Un momento. Vale. Las horas posteriores al parto. Costra de sangre y leche. Barro, fango, agua oscura.
y tratando de cubrir todo, el olor a piel recién hecha. Bajo las sábanas blancas, la orografía de este yo, lento corrimiento de rocas sedimentarias. Intento reescribir mi piel con paciencia de piedra, modelar un cuerpo nuevo con dedos de sal. Intento desechar moscas, larvas, parásitos, liberar anguilas, musgo, molusco. Trato de mirar fijamente en mi herida. Grita la grieta de mi sexo, roca al rojo vivo que acaba de partirse. Mis labios son acantilados que arrojan la ira de las piedras. Vamos a ver cuál es el segundo poema que leo. Creo que va a ser este. Las salas de espera están repletas de mujeres rellenando formularios con buena letra. Pacientes, no vayan a confundirse de idioma. Nos dicen con el lenguaje universal de las manos, de las miradas, de los gestos. Introduzcan solamente una letra por recuadro. No confundan su nombre, su género, su fecha de nacimiento. No traspasen los límites de la página. El bolígrafo es un arma peligrosa. ¿Quién nos avisará de nuestro turno? ¿Quién nos ordenará espere el 84B hoy, ayer el 32D? Con las manos más negras que la tinta, la carne más arrugada que la hoja, letras torcidas en nuestros cuerpos. Las mujeres estamos repletas de salas de espera. Las sillas no van a hacer la revolución por nosotras. Dos poemas de estas aguas madres de la bella Varsovia, que se lanza ya mañana, se va a estar publicado ya mañana. No sé exactamente dónde se podrá comprar, pero me imagino, bueno, es la bella Varsovia, es una editorial con bastante prestigio y que, por lo que yo he solido ver, tienen una muy buena distribución, así que pues estará en todas las librerías, la verdad. Y bueno, hemos estado hablando durante varios programas de este libro, de Triple Encrucijada, de Pablo Suárez González, pero creo que es positivo porque tenía el compromiso y también la intención por mi parte, que quería hacerlo, de hacer una entrevista con él, pues para que nos hablara un poco más del libro, de su poesía. Triple Encrucijada, como ya dije en anteriores podcasts, está publicada por la editorial Cuadernos del Laberinto en la colección Anaquel de Poesía, ¿vale? Por la editora Alicia Ares, o Ares, no sé cómo se pronuncia ahora mismo. Y nada, estuve charlando hace unos días con Pablo. No puedo, como expliqué en el anterior podcast, no puedo hacer las entrevistas justo en el momento en el que grabo el podcast porque, bueno, los autores, los poetas y las poetas que vayan a participar, pues no tienen esos horarios que quizá tengo yo. Entonces, pues como buen periodista, intento adaptarme a las personas que quieren presentar su libro a través de una entrevista. Bueno, más que una entrevista, me gusta a mí personalmente realizar unas charlas, unas conversaciones con poetas para ver qué hay en el libro, en su creación, en la persona, en sus ideas, sus inquietudes. Creo que es una cosa muy interesante
Así que bueno, si eres poeta y vas a publicar un libro o lo has publicado recientemente, puedes contactar conmigo, puedes contactarme aquí a través de los comentarios en YouTube, o puedes hacerlo a través de las redes sociales que están en el enlace de la descripción. Y bueno, yo te voy a realizar una entrevista, me voy a adaptar a ti para realizarte la entrevista y vas a salir en el podcast junto a todas las noticias que puedas recoger esa semana y que quepan en un formato de un podcast que no se haga muy largo. Así que nada, voy a dejaros ahora con la entrevista que tengo aquí grabada de Pablo Suárez González, ¿vale? Así que nada, espero que os guste y ahora vuelvo pues para finalizar el podcast. Vamos a ponerla, la entrevista. Muy buenas. Vamos a ver si se escucha bien. Vale. Y vamos a ello. A todos, aquí estoy en diferido, en una entrevista en diferido, ya que muchas veces pues no se pueden hacer las entrevistas en el propio directo, con Pablo Suárez González, el autor de Triple Encrucijada, del que ya hablamos en este podcast, pero queríamos introducir un poquito más el libro haciendo una entrevista al autor. Pablo Suárez González es nacido en Madrid en 1985, es doctor en Geología y licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid. En 2003 obtuvo el Premio de Poesía Miguel Hernández del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid y en 2005 publicó su primer poemario, Camino de Ayer, de Libros del Aire. Ha sido investigador y docente de geología en las universidades de Tennessee, Estados Unidos, Aix-Marseille, Francia, Göttingen, en Alemania y Rey Juan Carlos, en España. En la actualidad, compagina la creación literaria con su trabajo como profesor e investigador en la Universidad Complutense de Madrid. Hola, buenos días en este caso, Pablo. Buenos días, ¿Cómo ¿qué estás? tal? ¿Cómo te Muy bien, encuentras? muy contento de estar aquí, Alfonso Javier. Muchas gracias Nada, nada, gracias a por ti. contactar conmigo y por hablar de mi libro. Bueno, vamos a hablar hoy de tu libro, de Triple Encrucijada, de, de Ujú. este de este hermoso libro de Cuadernos del Laberinto. Pero antes de esto, quería saber cómo empezaste tú a inquietarte por el mundo de la creatividad, de la creación, del arte, ¿no? Pues probablemente me venga de familia porque mi padre es poeta también. Hmm. Entonces siempre he crecido rodeado de libros, me ha gustado mucho la lectura y, y bueno, pues yo desde pequeño sabía que mi padre escribía, publicaba libros, pero tampoco te creas que hubo ninguna presión ni tampoco Hmm. por la escritura, o sea, por la lectura y tal, pues sí que leíamos en casa mucho y eso. Y yo creo que el detonante quizás estuviera en el instituto, en una profesora que tuve, Olga Casanova, que la saludo desde aquí, que estuvo en la presentación el otro día y a la cual siempre le agradezco mucho porque era una profesora de literatura, de lengua y literatura, que aparte de explicarnos pues, las cosas de gramática, la historia de la literatura, ¿en qué curso era esto? ¿En cuarto de la ESO me parece que fue? Sí, o en tercero, no me acuerdo, en cuarto creo. Y nos hacía algunas veces ejercicios de escritura creativa. Nos obligaba en clase o nos ponía deberes para intentar escribir algunas cosas, pues algunos ejercicios de estos de cógete una frase y cambia unas palabras para ver qué resulta y poco a poco íbamos avanzando a lo largo del curso y el ejercicio final era escribir un soneto, ¿no? Había como algunos ejercicios poco a poco de ir creando y al final del curso hacíamos un soneto y teníamos nuestro cuadernito de escritura creativa. Y ahí fue un poco, yo creo que el detonante de decir, pues puedo escribir y se me ocurren cosas curiosas, yo qué sé, y ahí, a partir de ahí te pica el gusanillo y como sigues leyendo poesía y sigues aprendiendo más, pues vas escribiendo más y hasta hoy. Mm. Me siento muy identificado contigo porque sí que es verdad que a mí me interesó muy de pequeño la poesía, me fascinó sobre todo esa primera poesía que conoces cuando eres crío, que es esa poesía de Hmm. rima, con tanto ritmo, con tanto sonido, Sí, y tanta... pero sí que es verdad que me introdujo mucho a ese mundo mi profesora, Lucía,
de literatura también, de lengua. Ujú. Pero me parece muy curioso porque ella no lo hacía, mi profesora, simplemente nos introducía muchas cosas de literatura y a través de introducirnos tantas cosas de literatura y dar una parte importante de su asignatura de poesía, pues yo me interesé, ¿no? Pero me parece súper importante que en tu caso se diera ese acercamiento a la creatividad, ¿no? A generar una inquietud creativa en el Mm. alumno, ¿no? Yo creo que no se hace en muchos institutos, no se hace en muchos No, no, colegios la verdad es que no. y quizás sea Pero algo importante, ¿no? sí, 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 ¿no? Dar ese paso, ¿no? De la lectura o del análisis que se hace, ¿no? En las clases de literatura a la creación. Pero bueno, en cualquier caso, nuestras historias confirman la importancia de tener una buena profesora, ¿no? O que a veces te hace como decantarte por una materia para toda la vida o a la Sí, inversa, un mal profesor, una mala profesora que te hacen odiar una asignatura o sí. una área de conocimiento para toda la vida también. O que no necesariamente tenga que haber un fin de hacer poesía, sino el hecho de ofrecer a una persona la herramienta creativa para poder Ujú. expresarse, porque yo creo que esto es lo principal de la poesía, ¿no? Sí. Además, en esas edades del instituto, de la adolescencia, que necesitamos expresar todo toda esa tormenta que llevamos dentro, ¿no? En la adolescencia y sí que es importante, sí. Hmm. Eh, Aparte de necesitar expresar en esos momentos, luego quizá eso se queda con nosotros, eso se ha quedado contigo y eso se ha trasladado hacia Triple Encrucijada, en el que tienes como, he visto como tres partes Ujú. muy definidas ya de por sí, por la propia forma de escribir. En el primero son poemas más largos, que se titula La Dehesa, si no me equivoco. Odas, Eh, odas de la dehesa, sí. Odas de la dehesa, sí, Sí, efectivamente. sí, sí. El segundo es Lamentaciones y el tercero Ujú. Hojas de Agenda. Son tres partes con poemas muy diferentes. El primero poemas más largos, el segundo poemas también largos, pero que van como partidos, Ujú. Sí. por así decirlo. Y el tercero son poemas muy cortitos, como reflexiones muy claras. Quería empezar hablando de esa primera Oda de la dehesa. Ujú. eh, Esta parte del libro está muy conectada con la naturaleza. Tú Sí. has estudiado mucho la naturaleza en tu vida profesional. Eh, ¿Qué es lo que a ti te da la naturaleza para escribir estas odas a la dehesa? Pues es que me da la naturaleza. Bueno, pues me da la vida. Como tú bien dices, yo me dedico a estudiar la naturaleza, soy geólogo y entonces pues es verdad que me da un sustento. Pero eh, en este caso concreto, yo creo que más que dar es sentirse parte de. Yo creo que los seres humanos tendemos mucho a diferenciarnos de la naturaleza y a hablar del mundo natural y el mundo artificial, ¿no? De lo humano y lo natural. Y así nos va, que nos olvidamos que somos uno más de una naturaleza. Eh, y en este caso, la Dehesa de la Villa es un parque que hay aquí en Madrid, que está muy cerquita, vamos, está justo detrás de la ciudad universitaria donde yo estudié y hice la tesis. Entonces, estos poemas están empezados a escribir y luego pues ya las cosas yo las voy acabando mucho tiempo después, pero están como pensados y empezados a escribir cuando hacía la tesis doctoral y vivía justo al otro lado del parque. Y entonces cruzaba el parque todos los días, lo bajaba para ir a la universidad porque es en cuesta y luego lo volvía a subir. Es un parque muy grande y como, digamos, como poco, no sé, bastante natural, entre comillas, ¿no? Como que no está muy urbanizado, tiene algunas zonas así un poquito más de bosque. Y entonces en este caso, aunque sea una naturaleza urbana, un parque urbano, pues yo tenía esos dos momentos al día de mezclarte ahí con esa naturaleza. Y entonces, pues yo creo que a lo mejor eso, no sé, me daba, como dices tú, ¿qué me daba? Me daba la sensación de formar parte de algo natural, ¿no? Que no fuera mi despacho, mi escritorio, mi ordenador, mi trabajo y el estar continuamente pensando en el trabajo, en la tesis. Entonces sí que me daba un poco ese respiro de salir de algo, pues, bonito pero estresante, que era mi trabajo en la tesis doctoral como para sentirme parte de un todo más orgánico y más natural, que respiraba en conjunto. Hmm.
muchas veces estos espacios son súper necesarios. Sobre todo yo que soy de pueblo, Ujú. yo soy de Cejín, de un pueblo de la región de Murcia. Y alguna vez que he ido a Murcia, a Madrid, perdón, a algún evento de recitar poesía, o yo también escribo y tal, me he sentido como muy, no sé dónde estoy, ¿sabes? Como muy agobiado, Sí. por la ciudad tan grande, por tantos edificios, tanto tráfico. No sabía que existía este parque y me lo apunto, me lo dejo escrito, porque son espacios necesarios para la vida de las personas. Sí, en las grandes ciudades necesitamos esos pulmones y esas zonas donde si no es que es muy alienante el cemento, los cristales, la ciudad. Sí, sí, necesitamos ese contacto con lo que identificamos como más naturaleza. Aparte de en estas odas de la dehesa, también en el resto del libro, he visto como que intenta desarrollar una implicación, no sé si decir política o decir personal, con aquello que tiene a tu alrededor, una implicación que también, la que también recurre a la crítica, ¿verdad? Ujú. Pues sí, sí, bien leído, bien leído. ¿Y por qué no político? Yo creo que política es todo, en realidad, ¿no? Entonces, pues fíjate, estamos hablando de que hacen falta parques en las ciudades. Pues proteger los parques y que haya más o más cuidados es política también. Y en la segunda parte, en Lamentaciones, pues que hay ahí un poco más de componente social y de ponerme literalmente en el punto de vista o en la voz de otros, de gente en conflictos o migrantes, pues ahí eso, claro, obviamente también político. Pero sí, en este libro hay bastante de eso, de huir un poco del yo poético, de esa voz en primera persona singular que está tan permeada en la poesía desde el romanticismo, pero bueno, de siempre, ¿no? Y, e intentar ponerme en otras voces y en concreto en esta primera parte, en las odas de la dehesa, lo que está es... he intentado huir de los pronombres, que no hubiera... que fuera más descriptivo, ¿no? Lo convierte en un poema un poco más narrativo, esta primera parte, porque evito hablar de un yo, de un tú, de un nosotros, de un ellos. Es como que dejo que las presencias que había en ese parque, ¿no? Que pueden ser humanas, aparecen por ahí gente corriendo, haciendo un poco de deporte, pero aparecen mucho más los árboles, los pájaros, las rocas, la arena, la hierba, eh, los cielos, las nubes, pues entonces dejar hablar un poco a todo eso. Mm. ¿Y crees que hay un dios entre todas esas cosas? ¿Hay algo que hace que todo se mueva? Pues, ¿O una presencia? hombre, yo personalmente, a la pregunta de creo, te digo que no. Pero me gustan mucho las religiones, es algo es un área que me parece muy humana. Todas las culturas humanas han tenido religiones y creo que la religión aporta mucho. Entonces, en las odas a la dehesa en concreto hay cierta carga litúrgica. He tomado fragmentos, versos de la liturgia católica, de la misa, que más o menos en España estamos bastante habituados a ella, seas o no creyente o practicante. Y yo sí que he tenido una formación religiosa católica y veo mucha poesía en las religiones y eso también me sirve de inspiración, porque al fin y al cabo yo creo que las religiones son, pues, o sea, parte importante de las religiones es una forma de ver el mundo y de organizarnos en el mundo también, ¿no? Entonces, la liturgia, los ritos, los mitos también en ciertas religiones, creo que nos organizan como grupo social y organizan nuestra relación con la naturaleza o con lo otro. Entonces sí que en las odas de la dehesa, que son muy litúrgicas, hay toda una serie de ritos que se van repitiendo en ese parque y en lo que hacen la gente, lo que hace la naturaleza, que querían introducir explícitamente fragmentos de la liturgia católica. No sé si puedo interrumpir y leer algún fragmento que viene a cuento Perfecto, con esto, ¿te parece bien? perfecto. Porque me preguntas por los dioses y yo creo que precisamente en las odas de la dehesa
hay alguna mención explícita. Eh, bueno, no lo hemos comentado. La estructura un poco de todo el libro, a lo mejor lo tenías tú pensado comentar un poco más tarde. Cada una de las tres partes tiene una estructura circular, o he intentado que tuviera una estructura circular que se pudieran leer por cualquier momento y retomar con el final con el principio. En este caso de las Odas de la Dehesa es un poco explícito. Los poemas, hay 12 poemas y que están entrelazados bastante entre sí y bueno, siguen un ciclo estacional, digamos. Ujú. Y en este caso concreto estaríamos un poco en la primavera, ¿no? En ese resurgir de la hierba. Entonces te leo un par de fragmentitos de este momento primaveral. Perfecto. La hierba muestra la redención en la dehesa. Sus arcosas se creían estériles porque sólo albergaban la memoria del magma, recuerdo en erosión de formas de tiempo y fuego grabadas en granito. Y por eso cada año se les olvida su aliento de gramíneo renacer. Mitología humilde del día a día, cada personaje carece de importancia. Son los actos repetidos los que atan. ¿Acaso son relevantes los dioses? ¿Dónde están Odin, Anubis o Inanna? En esta liturgia mundana, que no ordinaria pues no hay rito inútil, está la tragedia perfecta de lo inadvertido, el poder de lo pequeño. Siempre en el camino, siempre sin meta, siempre quedan la hierba o la arena. Y hay un poco esa respuesta de... Hay mucha presencia religiosa en estas odas, pero en realidad lo que menos me interesaban eran los dioses, porque a lo largo de la evolución cultural humana y de las culturas han ido cambiando de nombre o de número y yo creo que nos da un poco igual. Lo que sí que parece es que necesitamos como ese algo fuera de lo que conocemos de la naturaleza para que nos una otra vez con la naturaleza, digamos, ¿no? Esa separación que decíamos, que empezábamos hablando, y de hecho la etimología de religión viene un poco por ahí, ¿no? De religarnos con lo natural, que los humanos nos sentimos siempre ajeno a ello. Entonces, pues invocamos a presencias por encima que nos unan, o a energías o a fuerzas que nos unan con todo. Y en ese sentido sí que hay algo de religioso, de volver a unirme con la naturaleza. Incluso a unirme sin un yo, sin mencionarme a mí, no simplemente como estando en ese parque. Sobre todo esto quiero dar un apunte para el podcast que a mí me parece muy interesante y una visión muy interesante acerca de no solo de la religión, sino de cómo se concibe, ¿no? Y es que en el Kybalión, es uno de los libros que a mí más me han marcado. Uh-huh. Es un libro en el que se habla de una diferenciación entre religión y misticismo, ¿sabes? Uh-huh. Entre teología, entre el estudio de Dios y el misticismo, que es como una filosofía, que es como Uh-huh. una forma de ver las cosas, como que es algo que no está ligado a una figura, que no está ligado a un texto sagrado, sino que está ligado a nuestra conexión como seres con nuestro entorno. Uh-huh. Y esa conexión, para mí, con la naturaleza es mística, para mí. Entonces ese pequeño apunte quería hacerlo porque... Totalmente. A mí la mística es un mundo que me interesa también mucho, tanto, o sea, da igual de qué religión venga, hay místicas en muchas religiones. En la musulmana, en la católica, tenemos místicos muy importantes, aquí en España, sin ir más lejos, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Y la mística es un mundo maravilloso, ¿no? En el que con ese fondo de unión que dices tú, ¿no? De una unión hacia un otro que puede ser, pues eso, la naturaleza, Dios, se puede leer de muchas formas, pero desde la poesía y en contacto con la música también, con mucha carga filosófica, me parece una combinación muy bonita de muchos ámbitos Hmm, de la cultura humana muy interesante. hmm. Muy bien. Y vas tocando todos estos temas sociales y también haces como unas reflexiones muy cortas, muy concisas en la última parte. Uh-huh. Eh, mm, ¿Qué te lleva a pensar tanto en estas cosas? ¿Crees que es el espíritu de poeta o hay algo más? ¿Desde siempre has sido tan inquieto, has buscado tanto dentro de las cosas? Hombre, yo creo que pensar es importante, ¿no? Pensar es muy importante, es lo más importante quizás.
pero sí, yo creo que sí que puede haber un componente reflexivo importante en mi poesía. Eh, entonces, yo creo que como persona soy bastante racional y de ahí está mi lado científico, pero a lo mejor mi lado poético es un poco esta parte más, no diría irracional, pero bueno, una reflexión que no necesariamente tenga que ir normada por unas reglas lógicas. Y sí, efectivamente, la última parte de las hojas de agenda, que como curiosidad te diré que surge como el título literalmente expresa, de una agenda que tuve un año que tenía 4 renglones cada semana, aparte de los huecos de cada día, ¿no? Para apuntarte cosas estresantes, ¿no? De la vida. Luego tenía 4 renglones al final en blanco que yo me aproveché para apuntar ahí, intentar como escribir un poema a la semana. Y por eso en hojas de agenda hay 52 poemas de 4 versos cada uno. Entonces, bueno, pues también surge un poco de plasmar cada semana alguna reflexión, inquietud, vivencia, más personal. En esta tercera parte sí que aparece claramente un yo y una segunda persona. Hay como que retomo un poco esa voz poética personal, pues de vivencias, momentos, y a veces son muy reflexivos, otras veces son más descriptivos de algo que pudo haber pasado o que pasó esa semana, ¿no? Entonces sí que hay esa componente reflexiva, sin duda. Entonces también hay biografía, ¿no? Un poco Hay de... algo de biografía, hombre, siempre hay biografía, pero en mi primer libro era un poquillo más adolescente en ese sentido y, y era un poco más pues esa poesía del yo, de lo que sufres, lo que no sufres, las inquietudes, lo que te alegras. En este caso he intentado en las 2 primeras partes huir, alejarme un poco de eso para hacer poesía y literatura desde otras perspectivas o con otros objetivos, que me parece también muy interesante, pero la tercera parte sí que tiene un poco más de componente biográfico. Uh-huh. En esta parte a mí me llamó mucho la atención en el poema 41, 2 versos que dice, un verso, una parte de un verso que dice: aviva el alma, despierta, y me recordó a Jorge Manrique, que dice eso Totalmente, de... sí, es una referencia manriquiana, manriqueña. Es intencionada, Es intencionado, sí. es- Sí, todo el libro está muy cuajado de influencias. Bueno, yo todo lo que escribo está muy cuajado de influencias. En eso soy bastante, yo soy muy admirador y seguidor del rap, siempre lo he sido, y yo hablo mucho de técnica de sampleo en mi poesía. Entonces, lo podemos llamar plagio, no tengo ningún problema en llamarlo plagio, o reutilización, o tal. Decían por ahí que lo que no es tradición es plagio, ¿no? Y ahora mismo estoy leyendo un libro muy interesante de Marina Garcés, de una filósofa contemporánea, que dice o que ataca ¿cómo lo llama ella? Tengo por aquí medio apuntado. La ficción de la voz propia. Y ella dice que eso de que en la creación es muy nuestro, de los creadores, ¿no? De, no, es mi voz, ahí he plasmado mi voz y es el libro que más plasma mi voz poética. Y ella ataca eso y me gusta mucho de la ficción. Dice que esto es una ficción, no tenemos una voz que es producto, que no es nuestra, no la hemos inventado, es producto de todo lo que hemos leído, escuchado, vivido, ¿no? Y se lo debemos a mucha gente. Entonces, bueno, yo intento, ya que sampleo mucho por ahí, intento luego siempre en algún epílogo, como en este libro, plasmar un poco ese agradecimiento y esas referencias a lo que he utilizado. Y en concreto, este libro fue surgiendo también mientras estudiaba literatura comparada. Entonces, ahí se mezclan muchísimas influencias y desde luego Manrique ahí está pues desde bien pequeñitos, ¿no? Decíamos en el colegio, en el instituto, que es uno de los primeros poemas que leemos tan bonitos, con tanta sonoridad y con tanta reflexión también que comentábamos, ¿no? Tan filosóficos, pero tan sonoros y tan bonitos, que los lees de pequeños y no te enteras muy bien de qué van y luego los sigues releyendo de mayor y sí, ahí aviva el sexo y despierte. Me parece esa creación que resuena, ¿sabes? Que no suena, sino que resuena en nosotros, ¿no? Todas esas cosas me parece Tal cual. muy interesante eso que dices, porque yo leyendo a García Lorca, hay un verso que dice: yo no soy un hombre ni una hoja, sino un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. Y Qué bonito, qué luego maravilla. y luego escuchaba una entrevista a Cortázar,
y en televisión española, en el programa de entrevistas a fondo, y Ujú. precisamente Julio Cortázar mencionaba ese mismo verso que a mí Ajá. que a mí me había marcado, ¿no? Y es curioso cómo esas grandes voces marcan a muchas personas creativas y que luego escriben y cómo van resonando en nosotros. Hmm. Es que sería una buena definición de poesía, ¿no? Palabras que resuenan, digamos, ¿no? Porque palabras, nuestra comunicación humana y todo lo que hacemos son palabras, ¿no? El lenguaje es fundamental un poco en nuestra vida, en nuestra especie. Pero no todas las palabras, vamos, casi ninguna palabra resuena. A ti te dicen cualquier cosa del día a día, lo que cuesta el pan, o saludas a alguien y, bueno, pues ahí se queda en ese momento. Y la palabra que te resuena, que tiene que empezar sonando, que es un componente importante de la poesía, ese sonido, ¿no? Ese ritmo, esa sonoridad, empieza sonando, pero se queda ahí dentro, resonando y te acompaña toda la vida, a veces unos meses, unos años, pero a veces toda la vida y eres incapaz de quitártela de encima. Y eso sería, vamos, definición pura de poesía, me parece. Muy bien cogido. Mm. A mí me gusta tener ciertos poemas como aquel que dice en la mesilla de noche, ¿no? Sí, siempre, siempre. Mi mesilla de noche es a día de hoy las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas, Bueno, pero también es una herramienta más para leer también, ¿no? Bueno, para lo que sea. yo en mi caso pues cojo los poemas que a mí más me, por lo que sea, más me marcan y los voy guardando dentro de un documento en el Drive. Ujú. Y siempre que hay un momento de, no sé, esos momentos en los que no sabes muy bien por dónde ir, por dónde tirar, pues recoge alguno de esos poemas y te como que te dan una pista, ¿sabes? Te lanzan una Sí, pista. sí, exacto. Mm. Exacto. Nunca sabes en qué momento te puede ayudar, acompañar, aunque solo sea acompañar, ¿no? La poesía. Sí, sí, sí. Mm. Y bueno, Pablo, ahora tú vas a seguir escribiendo después de Triple Encrucijada, ¿no? Me imagino. Sí, de hecho, este libro en concreto, desde que empecé a pensar en él hasta que lo acabé, ya puse la última coma, pasaron 10 años. Yo escribo súper despacio porque no tengo tiempo en mi vida para sentarme. Y ya estoy viendo ya como un patrón en mi creatividad, en mi creación literaria, porque me pasó también con el anterior. Como el momento en el que decido cerrar el libro es cuando ya llevo, o cuando ya pienso más en el siguiente que en este. No sé si a ti te pasa, pero el siguiente ya lo llevo tiempo, pues sí, 3, 4 años, como pensando, escribiendo algunos apuntes, algunas ideas, o viendo, más que pensando y planeando, viendo cómo va surgiendo, ¿no? En los cuadernillos donde voy apunto cosas. Y entonces llega un punto en el que ya estás, pues eso, pensando más en el siguiente y dije, no, pero primero, espérate, primero tienes que acabar el anterior y mandarlo a ver si se publica por ahí y tal. Entonces, pues la verdad es que en eso estoy muy contento de que haya salido por fin a la luz después de tanto tiempo. Y sí, efectivamente ya pensando bastante en el siguiente. Genial. Y cómo crees que ha sido el recibimiento de Triple Encrucijada? ¿Te has sentido bien? Creo que Alicia ha hecho un trabajo increíble. Creo que has presentado tu libro de forma maravillosa. La Y verdad es que estoy muy contento, sí. la- Estoy eh, muy contento con Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto. En primer lugar, por creer en el proyecto, ¿no? Y en aquel manuscrito que le mandé, pues creer en él y querer publicarlo. Y luego todo el trabajo de maquetación, como tú comentabas, el libro tiene 3 partes con unas estructuras muy diferentes, ¿no? Y yo tenía como unas ideas bastante claras de cómo quería maquetarlo y pues hemos trabajado conjuntamente en la maquetación. En la primera parte son versos muy largos, entonces se suelen cambiar al guión siguiente y eso pues tiene su problemática. En la segunda parte que tú decías están divididos en hemistiquios y yo quería separar esas 2 partes de los versos claramente, como se hace también en la Biblia de la que beben esas lamentaciones, de las lamentaciones bíblicas. Y la tercera parte, que son lo contrario, son versos más breves y poemas muy breves, distribuidos con más aire en las páginas. Bueno, entonces ha sido un trabajo conjunto y estoy muy contento. Y luego la portada, que me la ha hecho precisamente un compañero de instituto, del colegio, Pablo Cuesta, que hace unas acuarelas maravillosas y también pues ahí trabajamos con Alicia en ver cómo podíamos hacer la portada y luego con Pablo varios borradores que me hizo y al final yo creo que ha quedado muy bonito el libro y estoy súper contento, la verdad. pero Lo presentamos la semana pasada, lleva como una semana a la venta solo y entonces
Pues no te sé decir muy bien qué recepción tiene, porque estáis todavía empezando a leerlo. Pero bueno, sí que me llegan mensajes de positivos y de apoyo, o sea que estoy contento. Eso te iba a decir si lo habías presentado porque no lo sabía. ¿Y tiene alguna presentación más que pendiente para que la gente del Pues podcast... pendiente no, pero sí que voy a intentar moverlo. En la Dehesa de la Villa, precisamente en este parque, hay una asociación de amigos de la Dehesa de la Villa y voy a contactar con ellos a ver si les interesaría hacer pues, una presentación o una lectura. Yo creo que les puede gustar. Muy bien, pues si os gusta el libro, seguid la página de Editorial Cuadernos del Laberinto, que si no me equivoco en Twitter es @laberintoares, y la seguís, seguramente si hay alguna presentación del libro, ahí esté. Eh, para mí, con esto ya termina la entrevista. No sé si quieres decir algo. Bueno, sí, antes de terminar, me gustaría que recitaras por lo menos un poema completo. Y ya luego, si quieres decir cualquier cosa, pues. Vale, ¿tienes alguna preferencia de alguna de las partes? ¿Tú que lo has leído? A mí, la que más me ha gustado ha sido la primera parte, ¿Te gusta sinceramente. la primera? ¿Quieres que incidamos un poco en la primera Sí, parte? sí. Es lo que más me ha gustado, no sé, porque he nacido y he crecido en un pueblo Ujú, muy de campo, muy de naturaleza. Eh, en Cejín tenemos lo que se llama eh, la Sierra de Burete. La Sierra de ujú. Burete, que es una de las sierras más hermosas que te puedes encontrar. Y de hecho, es uno de los parajes donde se han hecho más mundiales de orientación Ah, del deporte de la interesante. orientación. Porque es un sitio muy natural, muy poco tratado por el hombre, aunque en los últimos años ya ha sido muy feo, ¿no? Sobre todo me acuerdo yo de que era muy pequeño y mi abuelo se cabreaba porque veía el monte rastrillado cuando crecían los guíscanos, como aquí le decimos, Ya, que son níscalos en realidad, ¿no? Y ujú. a mi abuelo se cabrea. Pero en realidad todavía sigue teniendo esa parte de ser un paraje Un muy poco natural. salvaje, ¿no? Un poco... Sí. Y debe ser difícil de orientarse. Si hacen ahí los mundiales de orientación. Bueno, mi abuelo se orientaba de puta madre, Hombre, claro. con perdón de la palabra. No se conocía el bosque como la palma de su mano, literalmente. Pero sí que es un espacio en el que, pues, coño, perderse con un mapa, claro, y una Ujú. brújula es un placer, es una maravilla y ahí se realiza. Y esta primera parte me ha recordado mucho a los paseos con mi abuelo en esa sierra. Entonces por eso me apetece que lo recites. Ah, pues mira, me alegro mucho que te haya, pues esa conexión que además lo bueno que tienen los pueblos más pequeños o las ciudades más pequeñas también es esa conexión con la naturaleza un poco más presente, ¿no? Que enseguida sales de lo urbano y estás ya en la naturaleza y eso es lo que echamos de menos en las ciudades y lo sustituimos con los parques. Pues mira, si te parece, leo, aunque sea un poquillo largo, lo leo entero, ¿no? ¿Prefieres que lo lea entero? De un momento un poco equivalente al actual, en el que al menos aquí en Madrid están empezando a florecer los almendros, y supongo que por ahí en Murcia igual ya llevan tiempo florecidos, que tendréis un poco más de mejor temperatura. Entonces, leo este poema que está inspirado precisamente en estos momentos del año en los que están empezando a florecer los almendros. El almendro es el árbol más joven. No escucha consejos de guantes ni bufandas. Quiere decir su verdad, aunque el resto de árboles de la dehesa sean tan solo esqueletos de lo que fueron, esquemas de lo que serán. Salvo los pinos, siempre altivos y afilados. Las ramas del almendro dialogan con la nieve, convencidas de que su reino no tendrá fin. Flores ebrias de tiempo devuelven al mundo al paraíso, mito de la perfección del comienzo, con sus cálices de eterna salvación. Pero si al tercer día el granizo resucita, el almendro quedará herido en su orgullo. Los pinos se reirán de él. Las bufandas y guantes evitarán el reproche, porque el dolor del almendro les recuerda su propio final. Y el resto de árboles seguirán siendo esquelas de una ilusión, esquejes de amanecer. El almendro creerá haber aprendido, jurará que no volverá a ocurrirle, mas la realidad se adquiere por repetición. Esa es su verdad, sacrificio sagrado de un atrevimiento inaugural, y tendrá que volver a decirla una y otra vez, aunque muchos la llamen pecado original. Nunca se aprende, solo se crece. Pasada su Pascua, es ya un iniciado,
y la ofrenda perdura. Muchas gracias, Pablo. Maravilloso ese Gracias a poema. ti. No sé si los poemas, los almendros han crecido porque hace tanto frío en mi pueblo. Murcia es una zona caliente, pero Cejín es un pueblo que está en altura, ¿vale? Tenéis microclima, ¿no? Sí, 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 desde luego. Es uno de los pueblos más fríos, creo yo. No, no tengo datos, pero creo yo que es uno de los pueblos más fríos de toda la región de Murcia, porque estamos más en alto, es una zona muy rodeada de montañas, preciosas. Si te gusta la naturaleza tienes que venir, porque Pues tengo que ir. esto Ya te es, comenté por los correos que intercambiamos que tengo conexiones familiares con Cejín y nunca he es, estado, o sea es cierto, que es iré sin cierto. duda. Es cierto, es cierto. Entonces es precioso, es precioso. Y nada, eso que ha hecho mucho frío y no he podido salir. Entonces no sé cómo están los almendros Pues porque anímate, anímate a ver cómo están los almendros. tengo que Los saludas de animarme. mi parte. Tengo que acoger todo el abrigo que pueda y salir un poco también. Y es eso, es precioso ver esos parajes. Así que nada, muchas gracias Pablo Gracias a ti. por venir al podcast de nuestra poesía, Gracias a ti por tenerme, por interesarte en mis eh, poemas. como ya aviso aquí que la semana pasada no ha habido podcast porque he estado yo un poco también, un poco malo, un poco tal. Ujú. Pero este podcast va a ser el cuarto, si no me equivoco, va a ser el cuarto podcast y vamos a seguir. Bueno, quizás haya alguna semana que no haya podcast porque yo estoy un poco más con otras cosas o con tal, pero es algo que siempre es un placer, sobre todo conversar con los autores de poesía, que a mí personalmente es lo que más me gusta, porque hay una conexión ya con la persona que escribe. Ya no ves un nombre en la portada, Ujú. ya ves una persona con la que puedes conectar más, puedes conectar menos y puedes entender un poco dónde va esa poesía. Y creo que eso es lo que nos ayuda a conectar con la poesía, porque de primeras Ujú. creo que es una cosa muy complicada, creo que es un mundo en el que es muy difícil entrar de primeras, porque no hay una educación o no hay una costumbre cultural o por lo que sea. Ujú. Pues sí, ahí te seguiremos. Que haces buena labor también divulgando, entrevistándonos. Yo creo que es necesario tu trabajo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, nos Nada, despedimos de Pablo y continuamos con el podcast. hasta luego. Bueno, ya ya está la entrevista visualizada por vuestra parte. No sé por qué estoy escuchando muy alta la música que tengo puesta. Ah, he quitado la cámara, vaya. Disculpe. Ah, no, no la he quitado, vale. Estoy liándome un poco aquí con el OBS, vale, ya estoy. Esta es la entrevista que hice con Pablo Suárez González. Y, y nada, para mí fue una entrevista muy bonita. Hacerla en directo con él fue una cosa increíble. Tener la oportunidad de entrevistar a poetas, pues me parece algo maravilloso. Así que insisto en pues, todas las editoriales que quieran que yo entreviste a los poetas que van a publicar, que contacten conmigo sin problema, porque de verdad que es una cosa que me encanta, que me apasiona. Y nada, con esto ya vamos a finalizar, vamos a terminar este programa de nuestra poesía. Ya llevamos una horita de podcast y creo que es más que suficiente. La semana que viene intentaré tener otro programa. Como dije en la entrevista, vuelvo a repetir. Creo que voy a tomármelo con más calma. Creo que me gusta preparar mucho y muy bien los programas.
y que haya algo más, que no solo sea hablar sobre novedades y tal, sino que haya un gancho que haga que el podcast se suene más natural, que suene más cercano, que suene más ameno. Y para conseguir eso, pues quiero trabajar muy bien los podcasts y no quiero que sea una obligación de todas las semanas vamos a hablar de novedades. No, quiero que el podcast fluya naturalmente y por ello pues voy a preparar muy bien los podcasts. De todas formas, pues voy a intentar hacer un trabajo eh, que pueda ser constante y que represente pues lo que el título de este podcast, que represente nuestra poesía, la poesía de España, la poesía escrita en nuestro país. Espero que a vosotros os guste nuestra poesía, tanto tanto la poesía española como este programa, y espero que me escuchéis y que comentéis en YouTube o donde queráis, pues qué os gusta del programa, qué os gusta más. Si hay algo que os guste menos, pues sin problema comentarlo. Si tenéis alguna sugerencia, comentarla. Cualquier cosa, pues que aquí estoy para recibir todo tipo de comentarios. Por favor, compartid el podcast, dadle a me gusta, difundidlo como podáis. Nos escuchamos, nos vemos, nos hablamos, nos oímos, nos leemos en el próximo podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.